Este es el resumen semanal de noticias de Northwest Public Broadcasting. Soy Johanna Bejarano. Gracias por estar con nosotros. Después del intenso frío de hace un par de semanas, una especie de calidez ha llegado al noroeste, pero si ustedes piensan que ha estado mal afuera, echemos un vistazo a lo que está pasando en Corbett, Oregon. Los problemas meteorológicos continúan. Corbett es una pequeña comunidad en la cúspide de la garganta del río Columbia. Allí ha habido árboles y cables eléctricos caídos, carreteras bloqueadas, inundaciones en escuelas y el sistema de agua de la ciudad se ha congelado. El distrito de agua de Corbett dice que las tuberías congeladas y rotas drenaron uno de los reservorios del sistema. El gerente del distrito de agua dice que las válvulas se congelaron y tuvieron que calentarlas. Mientras el personal trabaja duro para mantener el agua para los habitantes de Corbett, residentes como John Jordan creen que hay un lado positivo. Él y otros que viven en esa población se están uniendo, ayudándose unos a otros y a los animales de los demás. They needed water to flush the toilets, wash their face, but the mule needed water. So she hauled in, found a couple of big old car boys and, brought in, enough water for the mule for 2 days. Y más problemas en Oregon debido al clima, incluido un túnel bajo la Interestatal 84 en el Gorge. Las vías del tren se inundaron cerca de Multnomah Creek y el servicio forestal cerró el área por seguridad, diciendo que las reparaciones pueden tardar entre una semana y un mes. En Washington, la legislatura del estado sigue en sesión. En Olympia se habla de basura, pero no como se podría pensar. Los líderes estatales dicen que se están ocupando de la basura. Desde sofás hasta coches y residuos peligrosos, el vertido de basura se está convirtiendo en un problema cada vez mayor a lo largo de las carreteras de Washington. Arrojar ilegalmente basura puede causar grandes problemas al medio ambiente y a los propietarios de terrenos que se ven atrapados con la basura en su propiedad. El representante Bill Ramos de Issaquah dice que lo entiende, pero It's expensive to dump things at the dump nowadays, rightly so, because it's hard to get rid of those. El representante Ramos propuso el proyecto de ley 2207 en la Cámara de Representantes. Este proyecto de ley cambiaría las penas por tirar basura de infracciones penales a civiles como funciona una multa de estacionamiento. El dinero de las multas se dividiría entre una cuenta para los gobiernos locales y los programas educativos sin ánimo de lucro. Para ayudar a reducir el tiradero, parte del dinero se destinaría también a las autoridades que se encargarían de imponer las multas. Y ahora lo último en el debate sobre los lobos en el estado de Washington, esta vez en el Senado. ¿Qué hacer con los lobos? Algunos ganaderos afirman que ha llegado el momento de ser creativos a la hora de hacer frente a los ataques de los lobos al ganado. Y eso es lo que pretende un nuevo proyecto de ley que se está tramitando en el Senado del estado de Washington. El proyecto de ley permitiría a los ganaderos eliminar de forma letal a los lobos que atacan constantemente al ganado. Los ganaderos dicen que ahora mismo, con todo el papeleo y las decisiones que conllevan las normas actuales, es difícil solucionar el problema. Quienes están en contra del proyecto de ley dicen que son comprensivos con los rancheros, que aprecian los intentos de encontrar soluciones creativas, pero les preocupa. El primer lobo que regrese al lugar de la matanza podría muy bien ser un lobo diferente, no el que atacó al ganado. Recientemente, el gobernador saliente Jay Inslee ordenó al estado elaborar nuevas normas alrededor del problema de los lobos que atacan repetidamente al ganado. Los mantendremos informados sobre este proyecto de ley a medida que avanza a través de la legislatura. Pueden leer más sobre estas y otras historias en nuestro sitio web, que es nwpb.org/noticias. También pueden encontrar NWPB en Instagram y Facebook. Soy Johanna Bejarano con el resumen semanal de noticias de NWPB. Sigan esta serie en nuestro canal de YouTube. Solo busquen NWPB.